tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de cálculo integral. El tema de hoy, la integral. Nos enfocaremos en las integrales inmediatas. La integración tiene dos interpretaciones distintas, como procedimiento inverso a la diferenciación y como método para determinar el área bajo la curva. Nos vamos a enfocar en la integral indefinida como proceso inverso a la diferenciación, es decir, si integro la derivada de una función, obtengo la función original y viceversa. La integral indefinida de una función nos permite encontrar a la familia de antiderivadas que difieren en una constante y se denota como lo siguiente. Aquí tenemos la integral, este símbolo es como una S alargada, entonces esto se interpreta como la integral. Tenemos aquí a la función a la que se va a integrar, es f de x. Dx es el diferencial de la función. Este te indica quién es la variable. En este caso la variable es la x. Cuando tienes en una función más variables, este te va a indicar quién es la variable y las demás letras se van a considerar constantes. F de x es la antiderivada de la función y la c es la constante de integración. Más adelante vamos a ver cómo la interpretamos. Entonces, ¿cuál es el valor de la derivada de f de x igual a x cuadrada? Esto en cálculo diferencial aprendimos que para poner la derivada podemos utilizar esta notación que es una comita, se lee f' de x y para derivar pues el 2 que es el exponente se va multiplicando, te va a quedar 2 y a la x le restas 1 al exponente, entonces te queda 2x. La derivada de la función x cuadrada es 2x. Como proceso inverso de integración, quiere decir que si yo integro el 2x, pongo aquí la función es 2x, su diferencial de x, la respuesta tiene que ser x cuadrada más una constante c. Esta constante c puede ser cualquier número, puede ser por ejemplo un 8, es decir, podría ser x cuadrada más 8, podría ser x cuadrada más 5. La c representa cualquier número. ¿Qué sucede? Estas son la familia de antiderivadas porque si yo derivo esto, entonces la derivada de x cuadrada si es 2x, que es la original, y la derivada del 8 es 0, que la derivada de una constante es 0. Si yo derivo esto, la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada del 5 también es 0. Entonces no importa el número que pongas acá, su antiderivada siempre va a ser, su derivada va a ser 2x. Entonces es por eso que siempre debemos de agregar la constante c, porque no sabemos qué valor puede estar ahí. Para poder integrar este tipo de funciones vamos a utilizar fórmulas. Las fórmulas básicas de integración son las siguientes. Tenemos esta, que es la integral de una constante. ¿Cómo sé que es una constante? Porque el diferencial dice du. Entonces dice que la variable es u y como la k no es la u, entonces la k es una constante, es decir, un número cualquiera. La fórmula dice que simplemente le agrego la variable al número más c. Y también tenemos la integral de una potencia, u a la n. Entonces, si tengo una variable elevada a una potencia, la fórmula dice que le sume 1 a la potencia y lo divida entre lo mismo más una constante c. Veamos más a detalle estas dos fórmulas. La integral de una constante. Entonces, de este tipo de funciones, yo puedo tener, por ejemplo, la integral de 8 de x. Es una constante porque la variable aquí es la x y acá no tengo x, entonces simplemente la fórmula dice, la k es el 8 que le agrega la variable, esto va a ser 8x más c. En la fórmula la u representa cualquier variable. Otro ejemplo, la integral de un 4, por ejemplo, nuevamente es un solo número, entonces simplemente le agrego la x más c. Esa sería la respuesta. La integral de una potencia u a la n, entonces aquí entran las integrales de la forma, por ejemplo, x a la 6, ¿sí? Tú compara, aquí ya tengo una variable x, entonces, y está elevada a una potencia, simplemente pongo la variable y al exponente le sumo 1. Mi exponente es 6, la n vale 6, entonces aquí me quedaría x a la 1 más 6 son 7, entre lo mismo que te queda acá arriba se pone acá abajo, entre 7
más la constante c. Otro ejemplo, si tengo x a la 10, simplemente, nuevamente pertenece a esta situación, yo voy a poner x a la 11 sobre 11 más c. Y esa sería la respuesta. Veamos más ejemplos y algunas variantes de las funciones utilizando estas dos técnicas de integración. Nuevamente, integral de una constante, dijimos que la integral de 8 simplemente le voy a agregar la x, 8x más c. Listo. La integral de x al cuadrado es de la forma x a la n, entonces le voy a sumar 1 y dividir entre lo mismo. Esto va a ser x a la 3 entre 3 más una constante c. Aquí están aplicadas las dos fórmulas anteriores. Ahora vamos a empezar a ver algunas variaciones. Por ejemplo, aquí tengo un número que está acompañando al x cuadrado. Hay una regla que dice que el 9 lo puedes sacar de la integral, pero también lo puedes hacer de manera directa. Simplemente esto sería como 9x a la 3, porque la x se le suma 1, entre 3 más una constante c. Siempre que se pueda simplificar hay que hacerlo, es recomendable para tener un resultado más compacto. Entonces aquí sí se puede, 9 entre 3 nos da 3 y sigue siendo x cúbica más c. Esta es la respuesta. Acuérdate que si yo derivo esto me tiene que dar lo original. 3 por 3, aquí está el 9 y al 3 le quito 1, aquí está el 2. ¿Qué sucede si tengo una suma de varios términos como una función polinomial? Bueno, aquí la regla dice que se integran por separado cada uno de los términos y lo puedes hacer al mismo tiempo, lo puedes hacer junto, la integral de este más la integral de este más la integral de este. En este caso sería la integral de 3x cuadrada, le sumamos 1 a la x, al exponente, 1 más 2 son 3 y dividimos entre 3 más la integral de 6x, aquí la x tiene exponente 1, acuérdate que aunque no se ponga hay un 1, entonces 1 más 1 van a ser 2, te va a quedar 6x a la 2 sobre 2, más la integral de 4 sería 4x más c. ¿Se puede simplificar? Sí se puede simplificar, esto va a ser igual, 3 entre 3 nos da 1, entonces podemos cancelar y simplemente queda x a la 3 más 6 entre 2 nos va a dar 3x cuadrada más 4x más c. Esta es la respuesta de esa integral. Un ejemplo más, entonces ya dijimos que mientras estén sumando o restando, se integra cada uno de ellos por separado y solamente estamos usando las primeras dos reglas de integración inmediatas. Se llaman inmediata porque salen directamente de la definición de la integral y las podemos resolver más o menos de manera intuitiva, bueno, poniendo la función que cuando se derive me dé igual a la que está en la integral. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, nuevamente, es x a la n, le sumo 1, va a ser 10x a la 5 sobre 5 menos, aquí hay un 1, le sumamos, sería 3x a la 2 sobre 2 menos, el 1 es una constante, entonces le agregamos la x, nos quedaría 1x más c. Podemos simplificarla, 10 entre 5 son 2, x a la 5. Este no se puede dividir, entonces lo vamos a dejar, sí se puede, pero no es entero, lo vamos a dejar así. 3x cuadrada sobre 2 menos 1 por x, pues es x, usualmente no le ponemos aquí el 1, más la constante c. Este sería el resultado. Ahora, ¿qué sucede si en la integral hay una multiplicación algebraica? Bueno, lo más conveniente es hacer la multiplicación. Sí hay fórmulas para integrar una multiplicación, pero podemos hacerlo cuando sea álgebra, aprovechar de las propiedades del álgebra, hacer la multiplicación y después integrar. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Sería la integral. Aquí tengo que volver a poner integral porque todavía no es la respuesta. Simplemente voy a escribir esto de otra forma. Acuérdate que en la multiplicación son todos contra todos. X por x nos da x cuadrada.
x por 7 serían 7x. 2 por x, 2x. 2 por 7 son 14. Esta es la integral que tenemos que resolver. Sin embargo, como se puede simplificar un poco más, pues hay que simplificarlo. X cuadrada más 2 más 7 serían 9x más 14 de x. Ahora sí, vamos a integrar aplicando las fórmulas. X a la n se le suma 1 al exponente, x3 sobre 3 más se le suma el exponente, 9x a la 2 sobre 2, y esta es una constante, se le agrega la x. 14x más c. Esta sería la solución. No importa cómo esté la multiplicación, siempre se puede multiplicar y después integrar. Aquí puede ser un binomio por un binomio, un monomio por un trinomio, etc. Pero acuérdate de las reglas de multiplicación que se vieron en álgebra y también en cálculo diferencial, en operaciones con funciones. También ahí se ve la multiplicación de funciones. Esta sería entonces 2 por 3 son 6, x cuadrada por x, los exponentes se suman, van a ser x3, y más por menos es menos, 2 por 5 son 10, x cuadrada de x. Esta no se puede simplificar, así que directamente pasamos a integrarla. La integral de 6x al cubo, pues va a ser 6x a la 4, acuérdate de sumarle 1 al exponente y dividir entre lo mismo, menos 10x a la 3 sobre 3 más c. Aquí está el resultado. ¿Qué sucede ahora si hay una división? En la división, siempre y cuando se pueda dividir por factorización, podemos utilizar las técnicas siguientes. Si no se puede dividir por factorización, hay otra técnica para división, incluso hay otra fórmula para hacer la división, pero en este caso nos vamos a enfocar en las que sí se pueden dividir usando factorización. Recordarás que esto, para poder dividirla, pues voy a factorizar el trinomio que tengo en la parte de arriba, entonces voy a volver a poner integral porque no es la solución. Cuando tengo un trinomio de esta forma, acuérdate que se factoriza en dos paréntesis y como es x cuadrada, entonces lleva x y lleva x. Buscamos dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5. Entonces serían el 3 y el 2. X más 3 y x más 2. Y esto se está dividiendo entre x más 3. X más 3 por x más 2 nos da lo mismo que acá, entonces simplemente la factorización es escribir lo mismo como una multiplicación. ¿Para qué estoy factorizando? Bueno, porque puedo cancelar el x más 3 que está arriba, que está multiplicando, con el x más 3 de abajo, lo cancelo y nada más me queda la integral de x más 2. Esta es la que tengo que resolver, entonces aquí me quedaría la integral de x, ya te la sabes, le pongamos 1, x cuadrada sobre 2, y la integral del 2, pues aparece la x porque es una constante, más la c. Esa sería la respuesta. Otra división con una técnica diferente de factorización es esta. Aquí tengo una diferencia de cuadrados. Acuérdate también que la factorización de la diferencia de cuadrados también son dos paréntesis, ¿sí? Y en este caso es la raíz del primer término, que sería x, se pone en los dos. La raíz del segundo término, que sería 4, la raíz cuadrada. Y es uno positivo y uno negativo. Si yo multiplico x más 4 por x menos 4, nos va a dar esto de acá. Esta es la técnica de diferencia de cuadrados. Y la vamos a dividir entre x más 4. Podemos simplificar, porque esa es la intención principal. X más 4 entre x más 4 se cancela. Y nada más me va a quedar la integral de x menos 4. X menos 4 de x. Esta va a ser igual a la integral de x es x cuadrada sobre 2 y la integral de menos 4 sería menos 4x más c. Ahora veamos qué sucede con
una integral del binomio al cuadrado. En este caso hay que desarrollar el binomio al cuadrado antes de integrar. Entonces el desarrollo del binomio al cuadrado, por si no te acuerdas de la fórmula, bueno, la voy a poner por acá, es el binomio al cuadrado, dice que es el cuadrado del primer término más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces en nuestro caso x es a y 4 es b, primer término, segundo término, esto sería igual a la integral de el cuadrado del primero sería x cuadrada. Luego sigue el doble del primero por el segundo, entonces es x por 4 son 4x, por 2 son 8x. Ahí está. Y finalmente b al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, 16. Nos queda esta expresión, nos queda este trinomio que ya lo podemos integrar. La integral de x cuadrada le sumamos 1, x3 sobre 3, más la integral de 8x, también le sumamos 1 al cuadrado sobre 2, más la integral de 16, que es una constante, se le agrega la x, más la c. Se puede simplificar en esta parte, entonces nos va a quedar x a la 3 sobre 3, más 4x a la 2, más 16x más c. Esta es la solución. Un ejemplo más, el último. Este sería, también es un binomio al cuadrado, entonces va a quedar la integral. El cuadrado del primer término, 3x al cuadrado, son 9x cuadrada. Luego es el primero por el segundo, 3x por 2 son 6x. Por el doble de la fórmula serían 12x. Y 2 al cuadrado son 4. Vamos a resolver la integral, ya que se desarrolló el binomio. La integral de 9x cuadrada le sumamos 1 al exponente, 9x a la 3 sobre 3, más la integral de 12x serían 12x a la 2 sobre 2, y la integral de 4, que es una constante, se le agrega la x. Listo. Podemos simplificar el resultado. 9 entre 3 son 3x cúbica, más 12 entre 2, 6x cuadrada, más 4x más c. Este es el resultado. Hasta aquí le vamos a dejar con los ejemplos de las integrales inmediatas. Nos vemos en el próximo video.